Hola, buenas a todos aquellos a los que les gusta el mito, a todas aquellas a las que les gusta el mito griego. Esta es la quinta clase que vamos a grabar. En la última habíamos terminado de ver lo de Troya y habíamos empezado a ver la parte teórica del héroe, ¿se acuerdan? Y dijimos que íbamos a completar un poco la figura de Aquiles. Leímos la primera parte de la introducción y de mitos de héroes griegos en general. Y después dijimos que teníamos que leer una parte sobre los héroes específicamente en Grecia. ¿Por qué? Porque la idea de héroe, estas nociones de héroe, mito, divinidades, etcétera, tienen siempre un enclave histórico. Es decir, son términos culturales que se fijan en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, dado que el hombre evoluciona en tiempo y espacio, estas ideas de estos vocablos, digamos así, también evolucionan en tiempo y espacio. Por lo tanto, si hablamos de héroe y queremos hablar de Aquiles, necesitamos entonces posicionarnos en Grecia, obviamente, y por lo menos en el siglo V. Y a partir de ahí retroceder un poco para ver qué es lo que opinaban, o qué es lo que sabían, o qué es lo que querían decir en el siglo V con la palabra héroe. Y a partir de ahí, entonces, podemos ver qué es Aquiles como héroe en la Ilíada, o que es Aquiles como héroe en la posteridad de los griegos. Bien, pero como para no seguir con la parte teórica solamente para no quedarnos en ese pedacito, les dije que en algún momento iba a volver Hesíodo. Y entonces lo que me parece mejor es que dejemos un poquito lo de héroe, lo dejemos descansar a los héroes, no sigamos con este apunte hasta dentro de unos días y volvamos a Hesíodo. Así vamos variando un poco, digamos, los conocimientos. Bien, ubico entonces Hesíodo. Acuérdense que Hesíodo es un autor literario, por lo tanto lo tengo que ubicar dentro de la historia de la literatura griega. Que comenzaba en realidad con Homero y después en el siglo VIII-VII lo ubicábamos a Hesíodo. Y de Hesíodo habíamos ya leído la primera parte de la Teogonía. Para seguir a partir de lo que habíamos dejado, nosotros habíamos visto Caos, Uranos, Cronos. De todas maneras, yo voy a puntualizar algunas partes de ese texto. ¿Por qué? Porque quiero agregar un autor, mejor dicho, no un autor, sino una publicación del siglo I, segundo, después de Cristo, más o menos, que se llama Biblioteca Mitológica y que está atribuida a un autor llamado Apolodoro y que fue asociado también con Apolodoro de Atenas, con otros autores, pero que en realidad es una compilación de relatos míticos y que nos vienen muy bien porque esta biblioteca mitológica comienza con los orígenes, digamos, desde el caos en adelante y hasta la guerra de Troya. ¿Para qué quiero esto? Porque así vemos cómo en distintas épocas se leía esto de la teogonía. ¿Qué significa teogonía? Ya lo hemos visto. Viene de la palabra theos, en griego, theos, ¿no es cierto? Divinidad, y la continuación de la palabra, que es digamos, el conjunto de relatos, de discursos, etcétera, que componen la historia de la divinidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de teogonía,
De lo que hablamos es de la divinidad. No estamos hablando de todo el discurso mitológico griego, sino simplemente de la divinidad. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que empezar por ahí para después enganchar con el hombre. Bien, ustedes se acuerdan que habíamos leído la, la introducción, que era esa invocación a la musa. Y hablamos bastante sobre la invocación a la musa. Y después comenzamos a leer el cuerpo propiamente de la teogonía. Podemos decir que este cuerpo de la teogonía es un catálogo de divinidades, ¿verdad? ¿Por qué llamamos catálogo? Porque es una sucesión de nombres de las divinidades correspondientes con sus correspondientes atributos, espacios, con los derechos y deberes que tenía cada una de ellas y sobre todo las relaciones. Y entonces lo que nosotros obtenemos es como un gran plano, ¿verdad? En forma vertical de las divinidades. Bien, dicho esto, lo que voy a hacer es ir tomando nada más que algunos datos para ir explicando, porque lo que me interesa es llegar a Zeus, ¿verdad? Porque lo otro ya lo habíamos visto. La teogonía de Hesíodo comienza de esta siguiente forma. Ante todo existió el caos. Y a pie de página, porque ustedes la tienen a la teogonía. Entonces lo que voy a ir siguiendo es ese texto que ustedes tienen. Ante todo existió caos. Y habíamos visto quién era caos, que Bernard lo llamaba la gran abertura. O sea, es como la abertura de la boca cuando uno bosteza, ese espacio vacío, inmenso, sin nada, eso era caos. Eso significaba caos. Acuérdense que lo que habíamos dicho, que probablemente una de las etimologías de esta palabra jaos en griego era el verbo jaomai, que significa como abrir la boca para bostezar. Por eso es que Bernard la llama la gran abertura. Es decir, no es la nada, porque acuérdense que el concepto de nada no existe entre los griegos hasta bastante pasado el tiempo. El griego de los comienzos del mito no tiene la idea de nada. Esto lo digo porque nos tenemos que acordar muy bien de que tampoco tienen la idea de creación. Tienen la idea de criar una cosa, de que una cosa llegue a ser, de que una cosa salga de algo, de que algo produzca algo, pero no de creación, que significa que sale de la nada, porque no existe la nada. Por eso dice, ante todo existió caos. Más allá de caos, más atrás, para ellos no existía, ¿verdad? En estas primeras, lógicamente, si nosotros después leemos los filósofos que comienzan a trabajar sobre el mito, el filósofo va a empezar a desglosar esta idea, ¿verdad? Y entonces nos va a dar todos los matices. Pero Hesíodo lo que nos dice, siglos VIII, VII, ante todo existió caos. Otra cosa. Ustedes inmediatamente dirán, claro, ¿caos qué es? Y caos es todo un desorden. No. Esa idea de desorden proviene después. Históricamente se le va a adjudicar la idea de desorden a la palabra caos, pero a posteriori. Por ahora significa esa inmensidad en donde después van a empezar a aparecer las cosas. Entonces, si ante todo existió el caos, después la tierra de ancho pecho, morada perenne y segura de los seres vivientes, que surge del tártaro, tenebroso en las profundidades. O sea, tenemos un caos y ahí surge Gea, o sea, la tierra. ¿De dónde surge la tierra? Desde Tártaro, que es la profundidad de lo que el punto más profundo de lo que nosotros llamaríamos infierno.
¿eh? Que significa infierno. ¿Eh? Feroz, todo lo que está debajo de la tierra, pero bueno, eh, para los griegos, para la mentalidad griega de la época mítica, ¿no es cierto? Bajo Gea existía un espacio, ¿verdad?, que llegaba en sus profundidades a un lugar llamado Tártaro. Bien, también estaba, además de Gea, ahí en Caos, aparece ¿quién? Eros, el más bello de los dioses inmortales, que quiebra los miembros y que tanto a los dioses como a los mortales doma el corazón y la prudente voluntad. De Caos nacieron el Erebo y la Negra Noche, y de la última, o sea, de la noche, que quedó encinta por haber tenido amoroso consorcio con el Erebo, se originaron el éter y el día. De ahí en adelante comienza una sucesión de nombres de todo lo que hay en un principio. Fíjense, la Tierra comenzó a parir un ser de igual extensión que ella, el cielo estrellado, Uranos, con el fin de que la cubriese toda y fuera una morada segura y eterna para los bienaventurados dioses. También puso al mundo las altas montañas, gratos albergues de divinales ninfas, que en ellas viven dentro de los bosques. Dio también a luz, pero sin el deseable amor, o sea, ella sola Gea, al estéril piélago de hinchadas olas, llamado Ponto. Y más tarde, acoplándose con el cielo, o sea, con Uranos, dio origen al océano, de profundos remolinos. Y ahora viene una listita: a Seo, a Crío, a Hiperión, a Japeto, a Tea, a Rea, a Temis, a Mnemosina, a Febe, la de áurea corona, y a la amable Tetis. Posteriormente nació el taimado Cronos, que fue el más terrible de los dioses de los hijos del cielo, y que odió desde el principio a su prolífero padre. Hasta ahora lo que me interesa es Caos, y en esa inmensidad aparece Gea. Sabemos que en el fondo, lejos de Gea, pero hacia el fondo, hacia abajo, ad ínferos, ahí está Tártaro. Ella engendra un ser que la cubre toda, que se llama Uranos, que es el cielo, ¿verdad? Y que alrededor de ella va a estar un ser que produce ella misma, que es Océano. Además, produce al éter, que es el espacio que sigue sobre ella, ¿verdad? Y también al día. Y así sucesivamente va viendo las montañas, etc. Es decir, son lo que en la Biblia, ¿verdad?, de los hebreos y en la Biblia que después van a suceder los cristianos, ¿verdad? En el Génesis, ¿qué es esto? El Génesis es esto de los primeros principios, va a ser la creación en 7 días. Solamente que en ese lugar nosotros tenemos una divinidad previa a la nada y una nada y después una divinidad que crea a partir de la nada. Mientras que acá no. Muy bien. Ya tenemos entonces que como Uranos y Gea, ¿no es cierto?, van produciendo hijos, digamos así, está acá toda la lista. El último de estos hijos que nace es Cronos. Y acá lo explica el propio Hesíodo, que fue el más terrible de los hijos del cielo. Muy bien, ¿qué pasa a partir de ahí? Después también el Hesíodo va explicando que, bueno, como ustedes lo van a ir leyendo, yo voy a ir salteando partes, ¿verdad? Nacieron los cíclopes, nacieron los 100 brazos, etc. Y por último, dice que llegó un momento en que Gea dijo, bueno, basta, ya no hay necesidad de más producciones, sobre todo que dentro de ella hay un montón de producciones que no tienen espacio todavía, y entonces, lógicamente, no tiene objeto que Urano se siga acoplando a Gea
para seguir produciendo cosas que no tienen ya espacio en, de ninguna forma. Entonces, lo que hace Gea es pedirle a sus hijos que la ayuden contra, no contra Uranos en sí, sino contra la producción de Uranos. Y entonces la única forma que se encuentra, y que es Cronos el que lo piensa, es castrar al padre, ¿verdad? Para que no siga produciendo. Y entonces acá les explica que dice lo siguiente, cuando ella les dice, hijos míos, y de un ser malvado, si quisierais obedecerme, vengaríamos el ultraje criminal de un padre, aunque sea vuestro padre, ya que ha sido él el primero en maquinar acciones infandas, etcétera, etcétera. Entonces, dice que se expresó así, y ellos, sobrecogidos de terror, ¿verdad? Sí, se sintieron impresionados, pero de todas maneras nadie dijo nada hasta que Cronos, y vuelve a repetir, grande y taimado, le respondió a su madre, madre, yo prometo llevar a cabo lo que convenga. Entonces, lo que hace Gea es entregarle una hoz, ¿verdad? Y entonces él se pone al acecho, perdón, con la hoz, y cuando Uranos envuelve a la tierra, ¿verdad? Él lo que hace es, dice así textual, entonces el hijo, desde el lugar en que se hallaba postado, agarró a su padre con la mano izquierda y empuñando con la derecha la grande hoz de afilados dientes, le cortó en un instante las partes pudendas y las arrojó detrás de sí al azar. Mas esto no fue en vano, perdón, mas no fue un vano despojo lo que soltó su mano, porque las gotas de sangre que de aquel se derramaron las recibió la tierra, la cual parió así en el transcurso de los años a las furias, a los gigantes, etcétera, y a las ninfas medias. Bueno, va diciendo lo que sucedió cuando a raíz de la castración caen gotas de sangre del cuerpo de Uranos, obviamente. Y sigue diciendo lo siguiente, y las partes pudendas que Cronos cortó con el acero y arrojó desde el continente al undoso Ponto, o sea, sobre el agua, ¿verdad? Fueron llevadas largo tiempo de acá para allá en la inmensa llanura del Piélago, hasta que de la carne inmortal salió una blanca espuma, y nació de ella una joven que se dirigió primero a la sagrada isla de Citera, y luego a Chipre, situada en medio de las olas. Al salir del mar y tomar tierra allí la veneranda hermosa deidad, brotó la hierba doquier por donde ponía las plantas. Dioses y hombres la llamaban Afrodita, porque brotó de la espuma. ¿Por qué? Porque en griego la palabra afros significa espuma. Es decir, lo que acá está describiendo de una forma bellísima es que del esperma del padre nace esta divinidad, ¿verdad? Por supuesto que para que la metáfora sea completa, el nombre que se le pone es esta divinidad nacida de la espuma del mar. ¿Por qué? Porque todo el esperma cae sobre Ponto, que es el agua que había surgido después de que surgió tierra en el caos. Bien, la acompañaba Eros y le seguía también Deseo, cuando poco después de nacer se presentó por primera vez al conciliábulo de los dioses. Muy bien, hasta ahí entonces tenemos Uranos castrado ya no tiene el poder, evidentemente, sino que el poder lo tiene en este momento esa divinidad que cumplió la venganza de la madre, o que cumplió por lo menos la trama de la madre. Y entonces completa esta parte de Hesíodo diciendo, el gran Uranos, increpando a los hijos que había engendrado, los apodó titanes. El verbo titaino, que significa extender con fuerza, porque según él dijo, tendieron demasiado alto la mano para cometer un grave delito que el futuro castigaría.
A continuación, o sea, ahora lo tenemos entonces a Cronos y al resto de ciertas y determinadas criaturas a las cuales les llamo titanes. A continuación, Hesíodo va a hablar de, ustedes se acuerdan que ya la teníamos anoche y la teníamos a día. Y entonces nos habla de cuál es la descendencia, o sea, cuáles son los hijos de la noche. Y dice lo siguiente: la noche parió a la odiosa muerte y al destino, como parió también al sueño y a la multitud de ensueños, sin que de tal deidad la tenebrosa noche se acostara con nadie. Y posteriormente a Momo, a la dolorosa aflicción, a las Hespérides, que tienen a su cuidado las hermosas manzanas de oro y los árboles que las producen más allá del ilustre océano. También engendró a las Parcas, inexorables en la venganza, pues persiguen a los culpables, etcétera, etcétera. Y ahí la perniciosa noche también parió a Némesis. Bien, azote de los hombres mortales. Claro, deberíamos ir hablando de cada una de estas, obviamente, pero como van a ir apareciendo en los distintos momentos, cuando aparezca a Némesis ya la hemos visto, porque cuando hablamos de Helena, precisamente una de las leyendas, uno de los, digamos, de las versiones míticas, dicen que Helena en realidad no era hija de Leda, sino de Némesis, que se posesionó, digamos así, de Leda en forma mortal, a la cual se le unió Zeus, y entonces de ella nació Helena, evidentemente. O sea que ya la hemos nombrado. De esa forma vamos a ir nombrando a muchas en la posteridad. Después de los hijos de la noche, habla de el Ponto y su descendencia. El Ponto es esta primera agua primordial, ¿verdad? Pero después acuérdense que lo tenemos océano. Váyanse haciendo a la idea de cómo es esta configuración primera que ellos tienen. A esta primera configuración, una vez que cada cosa esté en su lugar y cada lugar, ¿no es cierto?, esté ocupado por una cosa, nosotros lo que vamos a tener es una organización de esto que llamaríamos universo y que el griego llamó cosmos. ¿Qué significa cosmos? Cosmos viene del verbo cosmeo, que significa ordenar. Por lo tanto, cosmos es lo ordenado, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento, podemos decir que si lo que nosotros queremos, o lo que nosotros leemos, que el griego entendía, era que esto estaba todo ordenado: tierra, Tártaro, Uranos, Cronos, los titanes, las montañas, los ríos, océano alrededor, etc. Y después se van a ir sumando las distintas criaturas. Entendemos entonces que el universo es el cosmos, es el orden. Si algo saca de lugar alguna cosa, por alguna razón, desordena, volvemos en realidad a la etapa anterior, que sería comienzo de caos. Y es ahí donde nosotros podemos decir que la palabra caos comienza a tener esta idea de desorden, que no la tiene en un principio, porque en un principio no es nada más que el gran espacio, pero desde el momento en que en el gran espacio se colocan las cosas, cada cosa en su lugar, si algo, y les digo algo, en general es alguien, no solamente uno de las divinidades, puede ser también uno de los hombres, etc. Les digo desde antemano, uno de los grandes desordenadores es Prometeo, precisamente. Cuando algo entonces sale de su lugar, lo que se produce es un leve desorden. Y entonces, ¿qué decimos? Y esto parece caos. Esto se asemeja a un caos. Y ahí entramos en la idea de desorden, que no es la idea primordial. Vuelvo entonces a la idea de Ponto y su descendencia. El Ponto
procreó a Nereo, su hijo mayor. Acuérdense de Ponto es agua, ¿eh? Muy bien, ¿quién es Nereo? Su hijo mayor, a quien llaman anciano. ¿Por qué? Porque es sincero y apacible. Fíjense cómo desde un comienzo el griego tiene ideas que le va adjudicando a las divinidades, pero que son las ideas que él mismo tiene en relación a sus congéneras, al propio ser humano, ¿verdad? Le llama anciano porque es sincero y apacible, y no se olvida de las leyes, además de saber dar consejos inspirados en la justicia y en la benevolencia. Estas son las cualidades que el griego atribuye al adulto mayor. Lo hemos mencionado también a esto de la experiencia, el respeto por las leyes, el respeto por el otro, la benevolencia y la sabiduría en Néstor, cuando hablamos de la guerra de Troya y cuando hablamos de los capitanes, generales, etcétera, de los reyesuelos que fueron a Troya junto con Aquiles, con Menelao, etcétera, hablamos de Néstor precisamente, que era uno de las personas, uno de los personajes a los cuales Agamemnón siempre recurría, y los demás también, cuando hacía falta un consejo, el consejo de la experiencia, del hombre que piensa. Bien, entonces Nereo es esta divinidad del agua, ¿verdad?, que es llamado el anciano por ser uno de los primeros. Luego, dice Ponto, uniéndose con la tierra, engendró al gran Taumante, a Forcis, a Seo, etc. Y después dice, de Nereo y de Doris, la de hermosa cabellera, hija de Océano, río que vuelve sobre sí mismo, nacieron en el estéril Ponto estas diosas admirables. Y dice una serie de diosas admirables que son ríos, lagos, fuentes, etc. Y es larguísima la lista. Y después sigue que cada uno de ellos, cómo va engendrando sucesivas criaturas, y por eso yo esa parte se las dejo para que ustedes la vayan leyendo, nada más que a los fines de que tengan idea de lo que es un catálogo, pero en realidad no interesa mucho. Sí interesa, por ejemplo, donde aparece esfinge, pero como uno puede tener después, recurrir al diccionario y buscar esfinge, y ahí nos va a decir cuál es su genealogía, no importa. Pero sí, fíjense en la página 106 de la Teogonía de Hesíodo que ustedes tienen, ahí aparece después la descendencia de los titanes Océano y Tetis. Y entonces dice lo siguiente al comienzo: Tetis y Océano engendraron los voraginosos ríos, el Nilo, el Erídano, el Estrimón, el Líster, el Fasis, Reso, el Aqueloo, y va nombrando un montón de ríos que después nosotros en algún momento de la historia los vamos a ir encontrando. También, dice, Tetis dio a luz otra sagrada prole, es a saber un gran número de hijas que junto con el soberano Apolo y los ríos están encargadas de criar en la tierra a los varones, pues recibieron de Zeus esta misión. Y ahí sigue la lista de estas hijas, ¿verdad? Y que tienen la obligación de proteger determinadas entidades. Después sigue un efecto, digamos, de catálogo. Dice, existen en efecto 3000 oceánides de finos tobillos y otros tantos son los ríos, etc. Aunque no es tarea fácil para un mortal decir todos sus nombres, sí que son conocidos por cuantos moran en sus riberas. Continúo. Fíjense que después de esa genealogía de ríos, viene Crío y su descendencia,
viene la laguna Estigia, que eso sería interesante que lo vieran, porque en realidad va a ser muy importante después simbólicamente. Después viene Seo y Febe, y también el surgimiento de Hécate, que también es muy importante. Y por último, llegando al final de la aurora, como ellos dicen, eh, tenemos Rea y Cronos. Es decir, vamos a ver ahora la descendencia de Rea y Cronos. Hasta ahora las parejas que nosotros tenemos son la de Gea y Uranos, Rea y Cronos, y entonces ahora lo que nos interesa es la sucesión de ellos dos para ver el nacimiento de Zeus, para poder llegar al momento en que Hesíodo está viviendo, que es el momento en que Zeus está reinando. Dice lo siguiente Hesíodo: Rea, sometida al yugo amoroso de Cronos, le dio estos famosos hijos: Hestia, Demeter, Hera, la de áureas sandalias, el fuerte Hades. Fíjense que va poniendo al lado de algunos nombres unos epítetos para que después los reconozcamos. El fuerte Hades, que mora en su subterráneo palacio y su pecho guarda un corazón despiadado, el estruendoso Poseidón, que bate la tierra, y el próvido Zeus, padre de los dioses y de los hombres mortales, y que con el trueno hace estremecer la ancha tierra. Pero el gran Cronos fue devorándolos a todos. Y nosotros tenemos siempre la imagen de esta, del tiempo, ¿no es cierto?, devorando los hijos, que lógicamente es la idea que nosotros tenemos, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Cómo el tiempo todo lo destruye, todo lo devora. Así que, y el próvido Zeus, padre de los dioses y de los hombres mortales, y que con el trueno hace estremecer la ancha tierra. Pero el gran Cronos fue devorándolos a todos, así que saliendo del vientre sagrado de su madre, llegaba a sus rodillas con el propósito de que ninguno de los nobles descendientes del cielo obtuviera entre los inmortales la dignidad real. Pues oyó decir a la tierra y al cielo estrellado, como era fatal que él, no obstante su poder, sucumbiera un día a manos de un hijo suyo, según la decisión tomada por el gran Zeus. Hesíodo tiene algunos, claro, con el transcurrir del tiempo se fueron perdiendo algunas partes de la teogonía, como se fueron perdiendo un montón de textos de la antigüedad, y entonces en algunos lugares ha habido ciertas y determinadas elisiones de los versos y que los autores posteriores han llenado. Y entonces precisamente, este verso en el cual dice que, fíjense, hablando de Cronos y de Rea y de un Zeus neonato, sin embargo dice que Cronos y Rea se enteran por una decisión tomada por el gran Zeus, lo cual sería un tanto anacrónico. Entonces a pie de página el traductor del texto dice: este verso se considera un poco sospechoso. Parece realmente extraño que Zeus ordene el mundo antes del nacer. Sin embargo, los más competentes traductores no se han atrevido a suprimir del todo este texto. Pero bueno, entendamos dos cosas. Estamos hablando de tiempo mítico, que no es el tiempo profano nuestro, o sea, que no es el tiempo mensurable en días, horas, meses, etcétera, sino que es el tiempo aquel. In illo tempore, como dicen los mitógrafos, es decir, en aquel tiempo. Por lo tanto, no interesa tampoco esto de hacer la relación en tiempo profano. Muy bien, por este motivo no vigilaba en balde, sino que permaneciendo siempre al acecho iba devorando a los hijos, a medida que Rea los paría, causándole a la madre una cruel desesperación. Mas al llegar el día en que Rea esperaba poner en el mundo a Zeus, el padre de los dioses y los hombres, suplicó a sus progenitores, a Gea y a Uranos, que la aconsejaran para que pudiera darlo a luz ocultamente y castigar la furia de Cronos,
vengando a todos los infantes a quienes Cronos ya había devorado. Gea y Urano escucharon y complacieron a su hija, revelándole cuánto tenía decretado el destino acerca del soberano Cronos y de su valeroso hijo. Y entonces, ¿qué hicieron? Gea, sobre todo, Gea es una de las de las entidades más que de las divinidades, ¿no es cierto? Que en realidad todo lo sabe. Es ella la Pachamama productora de todo, por lo tanto, y la soportadora de todo. Por lo tanto, sabe perfectamente lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. Lógicamente, este poder de profecía, este conocimiento ancestral, lo va a ir transmitiendo después. Entonces vamos a ver cómo algunas divinidades posteriores a Gea tienen también este mismo poder. Entonces, lo que hace Gea es decirle a Rea que tiene que ir a la tierra, digamos que tiene que ir a un determinado lugar y ahí dar a luz a su hijo. ¿Y dónde la manda? La manda a Creta, a la isla de Creta. Rea, llevando a su hijo durante la oscura y rápida noche, alcanzó las primeras cimas del Lictos de una montaña en Creta y ahí lo ocultó con sus propias manos en las entrañas de la divina tierra. Al fondo de una inaccesible gruta del monte Egeo, recubierto de frondosos bosques. Luego envolvió en pañales una enorme piedra y se la dio al poderoso soberano Cronos, quien la cogió en sus manos y se la tragó arrojándola en su vientre. Infeliz, no pudo pensar que gracias a lo que acababa de tragar, quedaba segura la vida de su invencible hijo. Una cosa que quería agregar es que tenemos que acordarnos que la idea del griego acerca del tiempo es de que el tiempo es cíclico, ¿verdad? Por lo tanto, siempre volvemos con toda la experiencia de lo vivido al comienzo para volver a comenzar. Entonces, ese tiempo cíclico, esa idea de la ciclicidad del tiempo, hace que Urano y Gea hayan sido dejados en un segundo lugar por Cronos y Rea, y que después Cronos y Rea vayan a ser dejados de lado por Zeus, y sucesivamente ellos van a ir tomando el poder girando, y es por eso que, así como sucedió a las primeras parejas, Zeus tampoco va a, Zeus no tampoco, sino que Zeus no va a querer que le suceda lo mismo en este ciclo. Entonces, Cronos se traga esta piedra con pañales, ¿no es cierto? Y Zeus comienza su existencia en Creta, en las grutas de Creta. Pronto, dice, crecieron el vigor y los miembros ilustres del joven príncipe, y transcurridos los años, el grande artero Cronos, como consecuencia del engaño que urdió la tierra, devolvió cuanto había tragado, y fue vencido por la destreza y la fuerza de su hijo. Lo primero que vomitó fue lo último que tragara, o sea, la piedra, y Zeus la fijó en la anchurosa tierra, en la divina Pitó, más abajo, todos estos son nombres geográficos, ¿no? Más abajo de los valles del Parnaso, a fin de que constituyese un monumento para los venideros y una maravilla para los mortales hombres. Zeus libró enseguida de las perniciosas ligaduras a sus tíos paternos, hijos de Cronos, a quienes Cronos locamente había encadenado, y ellos, agradecidos por tal favor, le dieron el trueno, el ardiente rayo y el relámpago que antes la vasta tierra ocultaba en su seno. Confiando en tales armas, desde entonces manda Zeus sobre los mortales y sobre los inmortales. Hasta ahí la descendencia de Cronos y Rea y la aparición de Zeus. Fíjense que, como lo ha dicho él, cómo lo ha ido elaborando, cómo ha ido elaborando cronológicamente los acontecimientos. Para que fijemos las ideas, es por eso que yo les decía
que me quería agregar esto de la biblioteca de Apolodoro. En realidad, la biblioteca de Apolodoro es de autor anónimo. Se le atribuye a Apolodoro, a un tal Apolodoro, en realidad, pero apareció este relato más o menos en el siglo I o II. O sea, han transcurrido muchos siglos desde Hesíodo. Pero de todas maneras, es interesante ver cómo desde otro momento se ve aquel relato. En el, en el libro primero de la biblioteca aparece este inicio. No aparece caos. Claro, ya ha pasado mucho tiempo y ya la idea de caos, de esta gran abertura, etcétera, ya se ha ido perdiendo. Y además se han ido perdiendo también muchísimas narraciones míticas del comienzo. Y con la reelaboración que hace cada uno de los autores, obviamente hay un montón de datos que ya no existen. Pero de todas maneras, como para completar esta primera lectura, sí me voy a referir ahora, les voy a leer concretamente la primera parte que hace Apolodoro. Fíjense. Voy a ir interrumpiendo cada vez que tenga un nombre propio porque a pie de página van haciendo, digamos, la aclaración. Entonces, Apolodoro en el libro primero dice lo siguiente. Urano fue el primero que gobernó sobre todo el mundo. Casado con Gea, engendró en primer lugar a los llamados Hecatónquiros. ¿Qué significa Hecatónquiros? Son los 100 brazos, son monstruos, ¿verdad? Engendro de la tierra, ¿verdad? Que eran de un tamaño enorme y que poseían 100 brazos. Por supuesto que es todo simbólico, nosotros tenemos que ir desentrañando después a qué se refiere con cada una de estas criaturas. Se llamaban Briareo, Gies y Coto, los cuales eran invencibles en tamaño y fuerza y tenían 100 manos y 50 cabezas. Tras estos, Gea dio a luz a los cíclopes que se llamaban Arges, Estéropes y Brontes. Fíjense qué interesante. Arges significa el rayo, Estéropes significa el relámpago, Brontes significa trueno. Son los tres personajes que les van a dar sus atributos a Zeus después. Son en realidad los nombres propios de ellos, pero son lo que significa cada uno de ellos. Cada uno de ellos con un solo ojo en la frente. Pero Urano, una vez atados, los arrojó al Tártaro, lugar tenebroso que se halla en el Hades, y a tanta distancia de la tierra como la tierra del cielo. Nos agrega ciertos y determinados datos que después fueron precisando los propios los presocráticos, o sea, los propios filósofos que fueron leyendo el mito después de los mitólogos. Y de nuevo engendró hijos de Gea, estoy hablando de Urano, los llamados titanes, Océano, Seo, Hiperión, Crío, Japeto y Cronos, el más joven de todos, y las hijas llamadas Titánides, Tetis, Rea, Temis, Mnemosine, Febe, Dione y Tía. Yo no me acuerdo si ustedes tienen este texto de Apolodoro, si yo se los había dado, se los había pasado, si no se los voy a pasar, porque acá está como más resumido y un poco más aclarado. Indignada Gea por la destrucción de sus hijos arrojados al Tártaro, convence a los titanes para que ataquen a su padre, y le da una hoz a Cronos. Estos, al margen de Océano, lo atacan, y Cronos corta los genitales de su padre y los arroja al mar. De las gotas de sangre que manaba nacieron las erinias, y nombra todas las erinias, etc. Luego de expulsar del poder a su padre, ¿ven?, subieron a los hermanos que habían sido arrojados al Tártaro y le dieron el poder a Cronos. Pero Cronos, de nuevo atándolos,
los arrojó en el Tártaro. Y casándose con su hermana Rea, a raíz de que Gea y Urano le habían profetizado que le sería arrebatado el poder por su propio hijo, devoraba sus retoños recién nacidos. A la primera que nació, Hestia se la tragó, después a Demeter y a Hera, tras las cuales a Plutón y a Poseidón. Irritada por esto, Rea se retiró a Creta. Cuando coincidió que se hallaba encinta de Zeus, y dio a luz en la cueva de Dicte. ¿Qué hace entonces en el texto? Se lo entrega a los curetes. Los curetes son, en realidad, son sacerdotes de ella, ¿verdad? Que lo que hacen es hacer como ciertas y determinadas festividades rituales con címbalos, con panderos, etcétera, para hacer como mucha bulla, para que no se oigan los grititos del niño. Entonces este se los entregó a los curetes y a las ninfas, a Drastea e Ida, hijas de Meliseo, para que lo criasen. Por tanto, ellas alimentaban al niño con la leche de Amaltea. Me parece que ya hemos hablado de Amaltea, pero que dije que iba a extender la explicación sobre Amaltea después. Con la leche de Amaltea, que era la cabra, ¿no? Mientras los curetes armados custodiaban a la criatura en la cueva y entrechocaban los escudos con las lanzas para que Cronos no oyese la voz del niño. Y Rea, envuelta una piedra en pañales, se la daba a Crono para que la tragase como si fuera el niño recién nacido. Una vez que Zeus hubo crecido, tomó a Metis. Metis es la prudencia. A veces, cuando se le atribuye un sentido un poco peyorativo, Metis es también la perfidia, la astucia. Pero en primera instancia, Metis es la prudencia. Es como la inteligencia práctica. Metis es hija de Océano. Y entonces, lo primero que hace Zeus es tomarla a Metis como esposa. El texto dice como apoyo en realidad. Entonces, ¿qué hace Metis? Le dio a tragar a Cronos un bebedizo que le obligó a vomitar primero la piedra y después a los hijos que había devorado. Ven como Apolodoro como que va explicando ciertas y determinadas ideas que él entendía que en Hesíodo podían haber quedado poco claras. Con ellos, Zeus inició una guerra contra Cronos y los titanes. Y habiendo estado en guerra durante 10 años, Gea vaticinó a Zeus la victoria si lograba tener por aliados a los que habían sido arrojados al Tártaro. Aquel, dando muerte a Campe que los vigilaba, un monstruo, desató sus ligaduras. Entonces los cíclopes dieron a Zeus, ¿se acuerdan de los cíclopes? A Zeus el trueno, el relámpago y el rayo. A Plutón le dieron el yelmo y a Poseidón el tridente. Armados así, vencen a los titanes y los encierran en el Tártaro, y encerrándolos en el Tártaro, pusieron como guardias a los hecatónquiros, a aquellos de los 100 brazos. Echan a suertes el poder y le toca a Zeus el dominio del cielo, a Poseidón el del mar y a Plutón el del Hades. A ver, le toca en la distribución, esta distribución que hacen entre estas tres divinidades poderosas, ¿verdad? Poseidón se apoderan, es decir, le corresponde a él todo lo que es el reino de las aguas, todo lo que es lo fluido, incluido océano, incluido Ponto, incluido todas las fuentes, etcétera. Él es el rey. Poseidón va a ser el rey del, uno dice el rey del mar, incluidos todos, todo lo que sea el agua. Plutón, que en realidad Plutón es como un epíteto, porque Plutón significa en griego el riquísimo. Le corresponde el Hades. ¿Qué es el Hades? Es el lugar que queda bien bajo la tierra hasta el Tártaro, ¿verdad? Que tiene sus partes, porque
ahí vamos a encontrar después un día también a Erebo, que son las tinieblas voy a decir la palabra infierno, pero la palabra infierno no es una palabra griega en realidad, ni es un concepto griego. El concepto griego es este concepto de el inframundo bajo Gea, pero que encierra muchas partes. Y el final es el Tártaro. Muy bien, a este Plutón, o sea, a esta divinidad súper rica, ¿verdad? Le corresponde esto que se llama Hades, que es el lugar, pero además también es el nombre de la divinidad. Entonces, cuando hablamos de Hades, hablamos no solo del espacio bajo tierra, sino también mitológicamente de esta divinidad poderosísima que gobierna ahí. Y por lógica, si ya tenemos el agua distribuida, todo el inframundo distribuido, todo lo que queda encima de Gea, todo le pertenece a Zeus. Los titanes tuvieron descendencia de Océano y Tetis, las Oceánides, etc. Y entonces él después sigue, Apolodoro, con todos aquellos nombres que formaban el catálogo de Hesíodo. Después de pasar muchos de estos, entonces dice por último, Zeus se casa con Hera y engendra a Hebe y Litia, Ares, pero también se unió con muchas mujeres mortales e inmortales. Esto de la unión de Zeus con muchas mujeres mortales e inmortales lo vamos a ver después al final de Hesíodo en lo que se llama el catálogo de las mujeres de Zeus, porque cada una de las uniones que Zeus tiene, cada una de estas relaciones, le proporcionan a Zeus un aspecto de esa personalidad inmensa que va a ser esta divinidad que va a estar en el Olimpo en el momento y que va a seguir reinando durante todo el tiempo posterior, porque al no tener un hijo más poderoso que él, que lo destrone, como habían sido las anteriores parejas, digamos así, ¿no es cierto? Él va a seguir durante todo el tiempo presente de los griegos en el momento en que nosotros estamos entrando en el mito, en el que nosotros estamos leyendo el mito. Bien, entonces estamos con Zeus, vamos a empezar a hablar ahora de una serie de actividades, digamos, que se suceden durante el reinado de Zeus, y por consiguiente vamos a tener que hablar del hombre, que es digamos, la gran actuación de la divinidad. A ver, ¿en qué momento el hombre entra, digamos, a tallar en toda en este cosmos? Y las narraciones que vamos a ver después, en primer lugar, interesa, por ejemplo, Prometeo, que es hijo de los grandes titanes, que es de Japeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí vamos a hablar de la primera mujer. Para esto, ya nos vamos a tener que salir de la teogonía y vamos a tener que ir a leer otro de los textos de Hesíodo, que también lo tienen ustedes, que es los trabajos y los días. Los trabajos y los días trata en realidad el cuerpo grande del trabajo, es lo que es toda una loa al trabajo, realmente. Y al trabajo y a la justicia. Es muy interesante, y el cuerpo habla de qué es lo que el hombre tiene que hacer cada uno de los días de su año, de los días de su vida, qué es lo que le corresponde hacer, qué es lo que no, qué es lo bueno, qué es lo malo, etcétera. Bueno, aunque la idea de bueno o malo también la tendríamos que ir viendo, ¿eh? ¿Qué es lo que debe hacer el hombre? Pero en la primera parte, antes de entrar en esta especie de catálogo de lo que hay que hacer, Hesíodo nos habla de la aparición de la mujer, ¿verdad? Que ustedes saben, se le da el nombre de Pandora, y también nos habla de Prometeo. A la vez, habla de cuáles son las edades del hombre, es decir, en qué momento el hombre va apareciendo y cómo. Entonces, nos quedamos por ahora con Zeus en el trono, en el Olimpo. Y a partir de la otra clase, entonces vamos a continuar
por un lado, con la aparición del hombre, la aparición de Pandora, Prometeo, etcétera, y por otro lado, haciendo la debida pausa, vamos a continuar con aquellos héroes que habíamos comenzado con Aquiles. Y entonces después vamos a ver Hércules o Heracles, ¿verdad? Y vamos a ver también Ulises. Bueno, espero que esta clase les haya resultado no muy leída, sí, bastante leída, pero creo que he intentado aclarar toda esta primera parte para que ya vayamos a comenzar a ver también la parte de la religión de los griegos. Gente, hasta la próxima cuando nos veamos.